Dale, William. Ok. Bienvenidos al webinar Diseño de sistema de recubrimientos para ambientes corrosivos según norma ISO 12944. Nuestra ponente, la ingeniera Vanessa Ceballos Montalvo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda William Maldonado Sánchez, voluntario del NACE Uni Student Section. Sobre nuestra ponente. Es ingeniera de materiales de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Tiene certificación internacional en recubrimientos NACE Level 1 y 2, CIP 27631. Experiencia en inspección y evaluación de recubrimientos protectores bajo normas internacionales NACE, SSPC, ISO y ASTM. 13 años de experiencia profesional en análisis de control de calidad de procesos, planificación, organización, supervisión e inspección en aplicaciones de recubrimientos industriales, protección contra la corrosión. En la actualidad se encuentra trabajando como representante de ventas en la zona sur del Perú en la empresa Codelpa Perú, la cual es representante de las marcas Jotun, Cerecita e Interpaint. ¿Qué tal, ingeniera? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, William? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Por parte de la NACE y de la UNI. Y espero poder contribuir un poco a que se interprete esta norma y así poderla aplicar, ¿no? Una correcta selección de los sistemas. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre la ISO 12944, sobre el desarrollo. Permítanme un minuto, por favor. Ya. ¿Lo pueden ver ya pantalla completa? Sí, ingeniera, sí se puede ver. También, si desea, puede apagar su cámara ya si gusta. Sí, está apagada. Ok, entonces proseguimos. Ya. Como les mencionaba, hoy vamos a conversar o les hablaré un poco del diseño de sistemas de recubrimientos para ambientes corrosivos según la norma ISO 12944. Esta norma está integrada por pinturas y barnices, ¿no? Y detalla la protección de estructuras de acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura de protección. La norma ISO 12944 tiene como objetivo brindar el soporte a los ingenieros de diseño, a los expertos en corrosión, para mejorar la protección contra la corrosión de las estructuras de acero, ya sea en obra nueva de construcción y de mantenimiento total, ¿no? Esto ya es in situ, en campo. Todas las estructuras de las instalaciones de la industria, construcciones que están expuestas a la atmósfera, enterradas o bajo el agua, van a sufrir algún tipo de corrosión, por lo que se necesita proteger. La ISO 12944 es el principal estándar internacional para la protección contra la corrosión del acero mediante los sistemas de recubrimiento. La norma contiene una serie de instrucciones que van a guiar al profesional para poder diseñar, seleccionar un sistema de recubrimiento en diferentes tipos de ambientes, lo cual es muy importante, porque nos va a ayudar a seleccionar correctamente un sistema, ¿no? Y lo vamos a colocar este sistema correctamente seleccionado en el ambiente, en la zona donde se requiere, para que tenga una larga durabilidad. La norma presenta 9 partes. Su última actualización fue en el año 2017 y 2018. El 2018 fue la parte 5 y la parte 9. Esta segunda edición va a reemplazar la primera, que fue creada en 1998.
En algunos puntos detallaré las diferencias y los cambios actuales, ¿no?, que tiene esta norma. Lo que anteriormente veíamos o lo teníamos presente como norma ISO y cómo ahora ha tenido una variación importante. La norma ISO consta de la primera parte, que es introducción general. La segunda va a ser clasificación de los ambientes. La tercera es la consideración de diseño. La cuarta, tipos de preparación de superficie. La quinta son los sistemas de pintura protectores. La sexta son ensayos de comportamiento en un laboratorio. La séptima, ejecución y supervisión de los trabajos de pintado. La parte 8 es el desarrollo de especificaciones para obra nueva y trabajos de mantenimiento. Y la última parte, que es la parte 9, es el sistema de pinturas de protección y métodos de ensayo de comportamiento en laboratorio para estructuras de ultramar y estructuras afines. Esta es la última parte que se ha añadido en la última edición. A ver, no me permite cambiar. Ahí está. La parte 1, vamos a desarrollar todas las partes que integran esta norma para conocimiento y para que nos ayude a entenderla. La parte 1 es una introducción general, donde obviamente la norma se va a basar en la protección de estructuras de acero contra la corrosión por sistemas de pinturas protectores. Esta parte va a proporcionar el marco del trabajo, la terminología y las definiciones para la norma. La ISO 12944 solo cubre la función de protección contra la corrosión mediante el uso de sistemas de recubrimiento. Para otras funciones de protección, como por ejemplo protección de microorganismos, como incrustaciones marinas, bacterias, hongos, no la va a cubrir. Como para productos químicos como ácidos, alcalinos o gases. Para una acción mecánica, por ejemplo, como la abrasión, no cubre los sistemas. O fuego, ¿no? Todos los elementos que dañan al sustrato, la norma no lo va a cubrir, solamente abarca la protección contra la corrosión. La norma tiene un campo de aplicación en diferentes tipos, ¿no? En las estructuras, en las superficies y preparación de las mismas, en el tipo de ambiente, en el tipo de sistemas de pintura, tipo de trabajo y durabilidad de los sistemas de pinturas protectores. Vamos a desarrollar estos tipos. En lo que es tipo de estructura, el acero al carbono, ¿no? O acero de baja aleación, no debe ser menor a 3 milímetros de espesor. Si es menor, no está cubriendo la norma. No se considera a las estructuras de concreto reforzadas con acero. El tipo de superficie y preparación de superficie que incluye esta norma va a ser las superficies sin recubrimientos, superficies de acero al carbono, superficies cubiertas con un primer prefabricado, superficies térmicas pulverizadas, con zinc, aluminio, aleaciones, superficies galvanizadas en inmersión de caliente, ¿no? Superficies galvanizadas con zinc y otras superficies pintadas. En el tipo de trabajo, cubre nuevos trabajos y trabajos en mantenimiento, ¿no? En campo. Pueden ser los trabajos en taller y trabajos en campo. El tipo de ambiente. En la norma considera 6 categorías de corrosividad para ambientes atmosféricos y 4 categorías para estructuras sumergidas, ya sea en agua o enterradas en suelo. En lo que son los tipos de sistemas de pintura, cubren todos los productos de pintura que vayan a ser, que sequen o que curen en condiciones ambientales. Acá no se va a considerar, por ejemplo, las pinturas en polvo, los esmaltes para estufas, las pinturas que curan con calor o al calor, y los sistemas para los que son interiores de tanque. No cubre la norma. Lo que es la durabilidad del sistema protector,
en este caso presenta 4 rangos, los cuales lo pueden leer, ¿no? Rango bajo, que va hasta 7 años, o sea, de 0 a 7 años o hasta 7 años. Medio, que va de 7 a 15 años. Alto es de 15 a 25 años. Y muy alto, de más de 25 años. Acá pueden observar que hay una variación, una variación en cuanto a la edición anterior de la norma, que antes presentaba solo 3 niveles de durabilidad, ¿no? Y en diferentes tiempos, también lo detallaba. Ahora acá se ha extendido a 4 rangos, ¿no? Con una durabilidad mayor. Cabe mencionar que el rango de durabilidad no es un tiempo de garantía, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo en claro. El tipo de condiciones ambientales y la durabilidad del sistema de recubrimiento son los parámetros principales para poder seleccionar el sistema. Yo necesito saber cuánto es el tiempo de durabilidad que requiero y en qué condiciones ambientales va a estar expuesto el sistema para poder diseñarlo o seleccionarlo. En la parte 2 de la norma, que es la clasificación de ambientes, acá se ve las categorías de corrosividad atmosférica, las cuales se basan en la pérdida de masa o en la pérdida de espesores. En la tabla que vemos, se observa en la primera columna la clasificación de los ambientes corrosivos, ¿no? En esta parte de acá, que va desde C1 hasta CX. La C1 es una categoría muy baja de corrosividad, la C2 es baja, la C3 es media, la C4 es alta, la C5 muy alta y la CX es extrema. Como pueden observar, acá también ha habido una variación a comparación con la anterior edición. Y lo resalto y lo indico para que lo tengan en cuenta, porque de repente estamos acostumbrados a trabajar y tener los conceptos de la anterior edición de la norma, ¿no? Entonces, acá anteriormente, si recordamos los que estábamos trabajando bajo esta norma, había la C5I y la C5M. Actualmente se ha eliminado la subdivisión de la categoría 5 y solamente se considera C5 como muy alta y CX extrema. Bueno, acá en esta tabla, incluso la tabla que obviamente se ha sacado de la norma, da ejemplos de ambientes típicos de climas, no tanto para el exterior como para el interior, lo cual solo es informativo. Ponemos, por ejemplo, en la C3 media, para el exterior cubre o indica que se puede considerar como atmósferas urbanas e industriales con moderada contaminación de dióxido de azufre, áreas costeras con baja salinidad, la cual puede estar un poquito más alejada de la costa, ¿no? En la zona interior existen lo que son las naves de fabricación con elevada humedad y con algo de contaminación en el aire. Por ejemplo, ¿no? Las plantas de proceso de alimentos, las plantas cerveceras, las plantas lácteas, las lavanderías, que ahí hay concentración de humedad por su proceso. En una CX extrema, por ejemplo, acá ya hablamos de áreas offshore, áreas que están dentro de mar, ¿no? Obviamente, estas áreas son áreas de alta salinidad, áreas industriales con extrema humedad y una atmósfera subtropical o tropical o tropical. Y para el interior ya habla de una área industrial con una extrema humedad y atmósfera corrosiva. Si bien es cierto, en esta tabla podemos encontrar ejemplos y nos podemos guiar para determinar en qué ambiente corrosivo se encuentra la estructura o el área que yo quiero hacer el mantenimiento, donde va a estar expuesto mi sistema de recubrimiento, no significa que nos quedemos estancados solamente con lo que indica la tabla. Tenemos que evaluar y ver que dentro de muchos
muchas áreas existen lo que se llama microclimas, ¿no? En una área industrial C4 alta, ¿sí? Podemos encontrar, por ejemplo, una planta química en una zona, un microclima donde puede tener, por ejemplo, humedad, alta temperatura, y esto eleva el ambiente corrosivo de toda el área. Por ende, no solamente lo clasificamos por la ubicación general de la planta, como una C4, sino podemos clasificarla ya como una C5 muy alta, por la exposición a la alta humedad en la cual se va a encontrar esa pieza exactamente o ese elemento. Entonces, la norma mismo le indica, ¿no? De que, si bien es cierto, esto es un ejemplo, una guía, la inspección debe ser in situ y tener todos los parámetros adecuados para poder evaluar correctamente a qué ambiente corrosivo pertenece. También encontramos categorías corrosivas para estructuras sumergidas en agua o enterradas. Aquí tenemos la categoría IM1, que va a estar en un medio agresivo, que es el agua dulce. Y como ejemplo nos ponen como las instalaciones fluviales, ríos, centrales hidroeléctricas. La IM2, la categoría IM2, va a estar en un medio de agua de mar o agua salobre. Estas son para las estructuras que van a estar inmersas, pero sin protección catódica, ya sea en áreas portuarias, ¿no? Como en diques, con puertas, esclusas, estructuras costa afuera. Y el IM3, su medio agresivo va a ser la tierra, enterrados, ¿no? Aquellos, de repente, los tanques enterrados, estamos hablando de los exteriores, los pilotes o tuberías enterradas de acero. El IM4 va a estar también en un medio agresivo de agua de mar o salobre, ¿no? Pero la diferencia con la IM2 es que estas presentan protección catódica. Y generalmente ya estábamos hablando de estructuras que están en zonas de offshore, mar adentro, ¿no? Con puertas, embarcaderos. Ahora, hay una subdivisión de la categoría de inversión. En esta subdivisión encontramos 3 zonas, ¿no? Bajo el agua, porque va a permanecer constantemente sumergido o permanentemente sumergido. En la zona de marea, es una zona intermedia, donde el nivel del agua va a ir cambiando dependiendo de los efectos de la naturaleza, ¿no? Y a la vez eso obviamente va a incrementar la corrosión, el efecto de corrosión debido a la combinación de agua con atmósfera. Y otra área es el área de salpicado. Es unas zonas que se encuentran expuestas constantemente a las salpicaduras de las olas. Acá presenta una corrosión muy severa, debido al choque de agua de mar con las estructuras, ¿no? Muchos lo conocemos, estas zonas, como zonas splash. En la parte 3 de la ISO son las consideraciones de diseño. El alcance de esta parte de la norma va a tratar de los criterios básicos para el diseño de las estructuras de acero que van a ser recubiertos con sistemas de pinturas protectores para evitar la corrosión prematura y la degradación de recubrimiento de la estructura. Las formas de los elementos de las estructuras, así como los métodos utilizados para unirlos, siempre deben ser tales que cualquier tratamiento no va a promover la corrosión, ¿no? Los diseños deben ser simples, evitando una excesiva complejidad. La norma incluso recomienda que el diseñador consulte a un experto en protección contra la corrosión en una etapa temprana, ¿no? Justo cuando esté empezando a hacer el diseño en planos, por decirlo, para poder tener un diseño que ayude a evitar la corrosión a futuro. Por ejemplo, el diseño debe tener el mínimo de irregularidades, debe haber una soldadura continua para sellar cualquier espacio que pueda ingresar oxígeno y generar corrosión.
Debe tener una accesibilidad a las zonas para aplicar recubrimiento, no debe tener zonas ciegas para que el sistema de recubrimiento llegue, ¿no? Y cumpla con lo que es la función de protección. Debe tener accesibilidad a las zonas para poder hacer mantenimientos posteriores, ¿no? Para que pueda ingresar de repente el personal a hacer las inspecciones, dependiendo del tipo de estructuras. Las grietas también indica que las grietas ciegas, las juntas, los espacios pequeños siempre deben de sellarse, ¿no? Y este sello que se utiliza debe ser compatible con el recubrimiento. Entonces, esta norma nos ayuda mucho a pulir pequeños detalles estructurales que van a ayudar y beneficiar al sistema de recubrimiento. Por ende, va a ayudar a tener una durabilidad en el tiempo. Muchas veces en lo que son los sistemas de pintura, cuando se hace la aplicación del mismo, vemos este tipo de fallas en el diseño, cuando dejan, por ejemplo, filos de pintura, perdón, filos vivos del acero, la cual hace que cuando se aplique recubrimiento no haya retención de la pintura. Y por ende esa zona sea una zona donde se genere una corrosión prematura, ¿no? Entonces, acá en esta parte de la norma considera esta etapa como una etapa importante para poder evitar fallas prematuras de los sistemas. En la parte 4, ahora habla de los tipos de superficie y preparación de la superficie. Va a describir los tipos de superficie a proteger, que son acero al carbono o de baja lesión, y da información sobre los métodos de preparación de superficie. Se trata también los grados de preparación de superficie, perfil de rugosidad, va a ver las evaluaciones de las superficies preparadas, ¿no? Si cumple o no cumple el grado que se está solicitando. Preparación de recubrimientos metálicos existentes y aspectos ambientales. Acá la norma divide 3 tipos de preparación de superficie. La primera es limpieza con agua y solvente químico. La segunda es una limpieza mecánica, ¿no? Acá abarca todo lo que con chorro abrasivo seco, hasta húmedo también. Y el último tipo de preparación de superficie lo considera también el water jetting, que es la limpieza con chorro a agua de alta o ultra alta presión. Lo considera como métodos de preparación de superficie para los sistemas que se seleccionen bajo esta ISO. La parte 5 ya son los sistemas de pinturas protectores, ¿no? Los cuales acá describe los tipos de pintura y los sistemas que son comúnmente usados para la protección contra la corrosión. Acá nos va a dar pautas para seleccionar los sistemas en los diversos ambientes corrosivos. Hablamos de los ambientes corrosivos como el C1, que es muy bajo, el C2, el C3, C4, C5, ¿no? Acá no toca, por ejemplo, el CX. El CX está en la parte 9. También ve los diferentes grados de preparación de superficie y el grado de durabilidad que se requiere. Normalmente la ISO recomienda como el mínimo grado de preparación de superficie el SA 2,5, ¿no? Que equivale a decir el SPC SP10, ¿no? Para los que muchas veces trabajamos más con las normas SPC. Todo esto de acá, todos los sistemas los trabaja por medio de tablas, las cuales voy a explicarles, ¿no? Y voy a tratar de que entiendan la interpretación para poderlo aplicar a los sistemas que se requieren. Hace un momento hablé también de lo que era la durabilidad, ¿no? Que esta parte nos da un diseño de sistema de pinturas para poder obtener
una determinada durabilidad, pero esta durabilidad va a depender de muchos parámetros, como el tipo de sistema de pintura, la condición del sustrato antes de la preparación de superficie, por eso hay que evaluarlo, ¿no? En qué condiciones está. Existe Visual, existe la misma ISO, tiene normas para evaluar la condición inicial del sustrato. El diseño de la estructura, como juntas, bordes, soldaduras. Acá es importante ver cómo ha sido el diseño, ¿no? Si hay zonas con luz o zonas ciegas donde no puede ingresar el recubrimiento y los espesores adecuadamente, obviamente que va a alterar la durabilidad del sistema. El grado y la calidad de trabajo en la preparación de superficie, si alcanza el nivel de preparación de superficie o no alcanzó, ¿no? Y sobre esa o sobre un mal trabajo de preparación de superficie se aplicó el sistema, obviamente que también ahí va a afectar la durabilidad. El estándar de trabajo en lo que es la aplicación del sistema, ¿no? Debería ser personal certificado para poder aplicar un sistema de recubrimiento correctamente bajo los procedimientos de aplicación que indica el proveedor de pintura, ¿no? O la especificación misma. Cabe mencionar que casi el 95% de las fallas siempre va de acuerdo a lo que es preparación de superficie o aplicación de recubrimiento. Las condiciones ambientales durante la aplicación son muy importantes. Acá siempre se hace el monitoreo de las mismas, ¿no? Antes, durante y después. No tienen que cumplir las condiciones ambientales, lo cual nos indica las hojas técnicas de los productos para poder garantizar una adecuada aplicación. Las condiciones de servicio de operación después de la aplicación. Significa que si bien es cierto, se ha diseñado un sistema para un tipo de servicio, este debería de cumplirse o debería estar presente, ¿no? En las estructuras. Pero si hay una variación de esta condición de servicio, como por ejemplo un vapor ácido, y al inicio no se consideró esta peculiaridad o este tipo de servicio, entonces sí va a afectar lo que es el sistema y obviamente la durabilidad del mismo. Por eso es importante considerar todas estas pautas para poder tener y asegurarnos que la durabilidad del sistema se va a cumplir. Acá les indico un poco a qué se refieren las tablas, ¿no? Que vamos a empezar a ver en las siguientes diapositivas. Las tablas del anexo A1 nos va a indicar el tipo de imprimante que vamos a usar, como los ricos en zinc o otros tipos de imprimante que le llaman misceláneos, ¿no? Que son los primers, son primers. Eso es en las tablas del anexo A. También indica, por ejemplo, que el zinc no debe tener menor del 80% de la masa, ya sea para recubrimientos orgánicos e inorgánicos. En las tablas del anexo B, ¿no? Es un resumen del número mínimo de capas y de espesor de película seca del sistema que vamos a seleccionar, lo cual va a depender del ambiente corrosivo y de la durabilidad del sistema que se requiere. A esto es lo que me refiero. La tabla A1, que pertenece al anexo A, nos va a dar términos abreviados y las descripciones que más adelante en las otras tablas vamos a encontrar. Ahora vamos a saber de qué se trata. En este caso, si pueden ver, en lo que es tipo de imprimación, primera capa, ¿sí? Su término abreviado de los productos es el siguiente. La primera capa son los zinc, ZN, que se considera como para los sistemas. Esto es una imprimación rica en zinc, ¿sí? Como le indicaba, no debe ser menor del 80% en su película en lo que es seco de zinc.
Y su otra capa, como capa base que se puede utilizar, es misceláneos, ¿no? Son todas las categorías de imprimación, son todos los productos primer, puede ser incluso base epóxicas, ¿no? O que tengan pigmentos. Como la base ligante para imprimaciones y capas siguientes, esto se refiere como las segundas capas, ¿no? La segunda capa del sistema, lo que podemos resumir a qué se refiere esto. En término abreviado, tenemos diferentes tipos de productos. Tenemos los alquídicos, que tienen la abreviación acá, que normalmente son de un componente, pueden ser base agua, base solvente. Los acrílicos, la terminación AY, que puede ser de un componente, obviamente la base puede ser al agua, puede ser al solvente. Los epóxicos, ¿sí? Su descripción es la EP, son de 2 componentes y como sabemos, tiene una pobre resistencia a los rayos UV, ¿no? Entonces hay que saber también dónde colocarlo, generalmente en interior, donde no genere donde no haya una exposición a los rayos UV. Para eso tenemos los poliuretanos, o los consideran los poliuretanos, que su abreviatura es el PUR, que puede ser de 1 o 2 componentes. Normalmente trabajamos de 2 componentes. Existen ahí 2 tipos de poliuretanos, los aromáticos y los alifáticos. Para lo que son acabados, en cuanto a la resistencia de los rayos UV, normalmente trabajamos o se trabaja con los poliuretanos alifáticos. Los silicatos de etilo, sí, puede ser de 1 o 2 componentes. Se recomienda el uso en una capa de enganche compatible con la siguiente capa. Tiene que tener compatibilidades, ¿no?, entre las capas. También encontramos como abreviatura C2 a C5. ¿No? Esto se refiere a las categorías de corrosividad, a las categorías de ambiente. Acá no solamente C2 y C5, ¿no? Es C2, C3, C4, C5, que son los diferentes niveles de ambientes corrosivos. Los IM1, IM2, IM3 también son categorías, pero para lo que es inmersión, como ya les había mencionado en la parte 2. El NDFT es el espesor de película seca, ¿sí? Así se vamos a determinar. El MNOC es el mínimo número de capas, dependiendo, ¿no?, del material de recubrimiento, el método de aplicación, el diseño en sí, ¿no? Cómo se diseña el sistema, vamos a encontrar los números de capa. En la tabla 2 se observa, en la tabla B2, mejor dicho, es un resumen del número de capas, el número de espesores que se quiere, por la durabilidad, ¿no?, que podamos requerir en diferentes categorías de ambientes corrosivos. Los espesores de película seca, por si acaso, están en micras. ¿Cómo se hace la lectura de este cuadro? A ver, espero que me sigan. En la fila superior vemos la palabra durabilidad, ¿ok? La durabilidad, en toda esta fila tenemos durabilidad baja, media, alta y muy alta. Debajo de durabilidad están lo que son el sistema, los tipos de imprimación y los tipos de ligante. Traducido, tipo de imprimación, primera capa, la capa base. El ligante, segunda capa, y puede tener incluso una tercera capa o capa de acabado. En las cuales, de acuerdo al tipo de durabilidad, ya empieza a armarse los sistemas, ¿no? Sistemas sin epóxico poliuretano, por ejemplo, o puede haber una variedad acá dependiendo de la resina. No pueden ser incluso con una base misceláneo, epóxico poliuretano, hasta de 2 o 3 capas, ¿no? Y así en todos los esquemas para las durabilidades. Más abajo de la columna encontramos las categorías de corrosión C2, C3,
C4. Y cada categoría tiene un número mínimo de capas y el espesor total que se requiere del sistema. Bueno, a ver, voy a proceder a tratar de leer uno de las categorías. Por ejemplo, si yo quiero para una categoría C4, ¿sí? Para una categoría C4 quiero una durabilidad alta, ¿sí? O sea, para una categoría C4 quiero una durabilidad alta, puedo encontrar tres tipos de diseño de sistemas. Acá me está indicando que mi primera capa o mi diseño va a ser de 2 capas de pintura y mi espesor total va a ser de 200 micras. ¿Pero de qué? En esta misma columna suben a la parte de los tipos de imprimación. Como primera capa, zinc. Y como segunda capa, porque solamente ahí me requiere 2 capas, puede ser un poliuretano o un epóxico de acabado, dependiendo dónde va a estar expuesto, ya sea un interior o un exterior. ¿Sí? Si bien es cierto, no es lo único. Podemos encontrar otro tipo de sistema, que puede ser un sistema en base misceláneo, o sea, un primer epóxico, si es que yo lo puedo seleccionar así. Y como segunda capa, puedo aplicar otro epóxico, otro poliuretano. Pero este sistema ya me eleva los espesores a 240 micras. Y un tercer sistema, que puedo tener también de base, un primer, y una segunda capa, ya sea acrílico o alquídico, ya se suma a un espesor total de 260 micras. Acá pueden ver, si bien es cierto, los tres sistemas tienen el mismo número de capas, pero tienen una diferencia de espesores. Eso nos indica que el espesor del último sistema que les he leído, que tiene como acabación un acrílico o un alquídico, tiene mayor espesor porque está compensando, ¿no? Lo que el primer sistema tiene en base de zinc. Sabemos que todos los sistemas con base de zinc tienen mayor resistencia a la corrosión. Por ende, no requiere tanto espesor. Entonces, hay una compensación de espesores, pero que al final nos indica que cualquiera de estos tres diseños nos va a dar una misma durabilidad, que en este caso es la alta. Así se hace la lectura en todo lo que son las tablas. También indica que si bien es cierto, puede utilizarse la tecnología del poliuretano, puede ser acordadas o puede ser adecuadas otras tecnologías, ¿no? Como los polisiloxanos, poliespárticos. Obviamente todo este cambio de productos tienen que ser evaluados, porque esta norma evalúa también, o mejor dicho, esa norma evalúa los sistemas, ¿no? En una tabla B3, también vamos a hablar de durabilidad. ¿Y cuál es la diferencia de la tabla B3 a la tabla B2? Que la tabla de B2 es para lo que son aceros al carbono, ¿no? Con preparación de superficie a chorro abrasivo. Pero la tabla B3 es para sustratos de categoría galvanizada, ¿no? Aceros galvanizados. Es la misma forma de lectura, tiene las categorías C2, C3, C4, C5 en los ambientes acorrosivos, tiene los sistemas, las durabilidades que requiero, tengo los sistemas de pintura, pero en este caso ven que ya se omitió lo que son los zinc, ¿no? ¿Por qué? Porque los galvanizados ya tienen la protección del zinc. Entonces lo único que van a aplicarse acá son productos que sean compatibles con el galvanizado. En este caso ustedes pueden ver, por ejemplo, dentro de la tabla, que hay zonas que no presentan sistemas. La norma indica que cuando no presenta un sistema de pintura en una determinada categoría, lo que nos hace o lo que nos dice que podemos hacer
es pasar a la siguiente categoría. Si yo quiero una durabilidad baja, en una categoría C3 y no encuentro el sistema recomendado por la ISO 12944, me voy a la categoría C4. Esto se aplica para todas, para el acero, el carbono o para galvanizado. Los sistemas de pintura deben de ser probadas en campo. Sí, deben ser probadas en campo y en laboratorio, de acuerdo a la ISO 12944. Esa es la mejor recomendación. En las tablas del anexo C, que las vamos a desarrollar, están ya los sistemas de pintura, están más armados que en las anteriores tablas, para los diferentes, obviamente, ambientes corrosivos, ¿no? Que va desde la C1 y C5, como les mencioné, la CX y lo que es el IM4, que para inmersión no está catalogado en esta parte, en la parte 5, está catalogado en una parte especial, que es la parte 9. Se puede recomendar otros sistemas de pintura, ¿no? Los cuales deben de tener la durabilidad requerida y deben de ser, obviamente, evaluados. Las tablas del anexo D son para sustratos galvanizados, ¿no? Eso hay que considerarlo cuando se hagan las lecturas de las tablas. A continuación voy a presentar diapositivas ya con puras tablas y también con ejemplos reales de sistemas, ¿no? Sistemas que han sido probados en laboratorio, que tienen experiencia en el tiempo, los cuales se garantiza que van a tener la durabilidad del sistema seleccionado, ¿no? Por el fabricante, y que obviamente cumple con todo lo que dice la ISO. Cuando hablamos de sistemas de pintura para la categoría C1, la norma no nos da. Por ende, como les había mencionado, cuando no tenemos un sistema de pintura en una categoría, pasamos a la siguiente. En este caso, cuando tenemos una categoría que es muy baja de corrosividad, podemos colocar un sistema que comprende o que va en lo que es una C2, que es baja. La C1, recuerden que es muy baja, la C2 es baja. En la tabla C2, como pueden observar, acá ya está más escueto, más detallado los sistemas. En la primera columna pueden ver que todo pertenece a la categoría C2, que es baja corrosividad. Pero ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sistemas de pintura, donde la primera capa puede ser una capa misceláneo o zinc, ¿sí? También te determina qué número de capa y cuál es el espesor nominal que se requiere. Como segunda capa o capa de acabado, qué producto voy a colocarle. Y en esta columna es como un resumen del sistema, donde nos indica el número de capas y el espesor total que yo voy a colocar del sistema. Y en las últimas columnas está la durabilidad, ¿no? Que tenemos baja, media, alta y muy alta. ¿Cómo leo esto? Por ejemplo, para un ambiente corrosivo C2, ¿sí? Yo quiero una durabilidad muy alta y puedo tener 3 opciones acá. 3 opciones de sistema, las cuales voy a seleccionar dependiendo del tipo del espesor que yo necesito, nivel de preparación de superficie, ¿no? Puedo escoger, puedo hablar, puedo determinarlo con el interesado en el mantenimiento. Vamos a ver y vamos a detallar el sistema C2.06, o sea, el sistema número 6 para una corrosividad baja. Como primera capa, acá han colocado que sea un primer, puede ser un epóxico, puede ser un poliuretano, en una capa de 80 a 100 micras. Y como capa de acabado puedo poner un epóxico, un poliuretano o un acrílico. Al final me dice
que yo tengo que tener un sistema de 2 capas y un espesor total de 180 micras para tener una durabilidad alta. Esto es lo que dice la norma y lo que está escrito en la norma, así tal cual detalla el cuadro. Nosotros, como proveedores, ¿no? Hemos hecho la evaluación de los sistemas y hemos colocado productos que cumplen con la tabla. Yotun ha colocado, y esto es para que tengan un ejemplo claro de cómo un sistema de recubrimiento se puede seleccionar para una determinada durabilidad cumpliendo con lo que dice la ISO 12944. Sí, puedo colocar acá el sistema número 5, puedo colocar como base un penguard, que es un epóxico, es un misceláneo, un primer, a una capa a 70 micras. Como capa de acabado, un poliuretano a 50 micras. Y estoy cumpliendo los 120 micras que indica la tabla C2 en 2 capas. Y esto voy a tener una durabilidad alta. Si yo veo en la C25, acá está, ¿no? Que estoy cumpliendo. Me indica que coloco como primera capa una base epóxico, un misceláneo, una capa, va de 60 a 70 a 120, estoy colocando 70 micras, y como capa puedo poner un epóxico, un poliuretano, un acrílico, una 2 capas. Ha seleccionado 2 capas, espesor total, 120 para una durabilidad alta. Los sistemas Yotun ya están diseñados, ya se tiene para simplemente seleccionar de acuerdo al requerimiento. Lo mismo pasa en la categoría C3, que ya estamos subiendo de categorías en cuanto a la corrosividad del medio, ¿no? En la C3 te habla de lo mismo, ya determina los sistemas, y Yotun ya tiene los sistemas desarrollados, ¿no? Con productos que cumplen para una durabilidad requerida. La idea es leer las tablas y verificar que los sistemas cumplen. Una categoría C4, ya estamos hablando de alta corrosividad. Acá ya va aumentando, ya como pueden ver, los espesores, perdón, los números de capa. Y obviamente va aumentando los espesores porque ya se está haciendo más crítica la zona donde van a estar expuestos los espesores. Acá hay una variación de durabilidad. Normalmente, ¿cómo puedo yo, digo, porque voy a escoger el nivel, el sistema 7 y no escojo el sistema 6? Simplemente por la durabilidad, que hay una diferencia. ¿Cuántos años quiere que me dure? ¿No? O también puede haber una discusión entre escoger el sistema 7 o el sistema 11, ¿no? Los dos me van a dar una durabilidad muy alta, pero puedo hacer una evaluación de cuántas capas es lo que requiero, cuánto es el espesor, qué producto va a colocar, ¿no? Entonces, puedo evaluar para decidir y seleccionar el sistema que me convenga, por decirlo así, porque los dos me van a dar una durabilidad muy alta. En lo que es real, igual, ¿no? Acá tengo un producto, zinc, que cumple con el 80% de zinc en su película. Me indican que puedo colocar un epóxico como segunda capa y un poliuretano, el Hardtop XP, por ejemplo, para una durabilidad alta. También para una durabilidad alta puedo colocar un epóxico, ¿sí? Un epóxico como primera capa, como segunda capa el siguiente epóxico y capa de acabado poliuretano. Los dos sistemas me están dando una durabilidad muy alta, pero tengo diferencia en espesores, ¿no? De repente yo voy a escoger no aplicar un zinc y necesito aplicar simplemente un epóxico. Va a haber una variación ahí de espesores en el sistema, pero ya el proveedor
el fabricante de pintura ya te está asegurando que el sistema cumpla. Lo único que ustedes deberían de hacer si quieren de repente omitir todo el proceso de verificación de las tablas ISO, pedirle los certificados, ¿no? Donde indica que el sistema ha sido aprobado por la ISO. Y ya está. En lo que es un sistema C5, que ya es un sistema para una corrosividad muy alta, parte del mismo principio. No todos los sistemas tienen el mismo principio. Se coloca, hay sistemas donde voy a tener base zinc o de repente base misceláneas, que normalmente acá son epóxicos, ¿sí? En una capa, y voy a tener capas de acabado, ya pueden ser epóxicos, poliuretanos o acrílicos. Normalmente, ya con un sistema C5 nivel 8, perdón, un C5 que es una categoría muy alta corrosiva, no se coloca ya los sistemas acrílicos, y eso también nos da la experiencia en campo, ¿no? Cuando hemos recomendado sistemas, hemos aplicado sistemas de recubrimiento y hemos hecho evaluación en el tiempo, hemos visto definitivamente que si a mí me dan a escoger como capas de acabado, yo siempre voy a escoger un poliuretano si va a estar expuesto a los rayos UV. Los acrílicos, si bien es cierto, lo recomienda acá la norma, no significa que los sí o sí los tenga que utilizar, ¿no? Todo va a ser parte de lo que el proveedor en su clasificación de sistemas lo coloque o lo recomiende. En este caso, nosotros no recomendamos como capas de acabado para ambientes, para la mayoría ya de ambientes, ¿no? Un acabado acrílico. Trabajamos ya con acabados poliuretanos, que obviamente es una tecnología mejor que lo que son acrílicos para ambientes industriales. En el caso de las tablas C6, que son para ambientes de inmersión, también está desarrollado todo el sistema, pero esto va solamente para el IM1, IM2 e IM3, ¿no? Como les mencioné, y lo vuelvo a recalcar, que el IM4 está en la parte 9, ¿no? Porque son las de offshore. Y lo mismo, acá tenemos sistemas epóxicos poliuretanos, sistemas en base zinc o misceláneos que pueden ser epóxicos, números de capa, espesores. Y acá tienen toda la durabilidad del sistema. Acá lo tenemos, ¿no? En este caso, escogemos qué tipo de sistema de acuerdo a la durabilidad que requerimos. No muy alta. En muy alta tenemos opción de 2 sistemas, los cuales el producto que acá se ha aprobado puede ser tanto para inmersión de agua salada, inmersión en tierra, inmersión en lo que es agua dulce. Para las 3 categorías, solamente tendría que seleccionar el tiempo de durabilidad que requiero, y esto se aplica en 2 capas. La capa intermedia, ¿no?, es obviada. Bueno, no sería realmente la capa intermedia obviada, ¿no? Sino que solamente es un sistema de 2 capas. La tabla D1, esto es para una selección de sistemas para acero galvanizado. También aplica todo lo que son los ambientes corrosivos, ¿no? De la C2 a la C5. Acá están los códigos del sistema, ¿no? Y la descripción de los mismos con los espesores y la capa y el tiempo de durabilidad que yo requiero para ambiente, ¿no? Acá ya lo ha seleccionado un poquito mejor por los ambientes. Es una tabla resumen, ¿no?, para galvanizar. Obviamente, también nosotros contamos con sistemas aprobados para lo que es galvanizado, ¿no? En caliente, todas las categorías. Y tenemos los productos que son compatibles con el sustrato galvanizado. Recuerden que no todos los epóxicos se pueden aplicar sobre galvanizados, ¿no? Hay productos que sí son compatibles, pero
Obviamente que estos, al pasar por la ISO, ser aprobados por la ISO, han pasado por laboratorio y los productos adecuados. Sí, hasta acá son, digamos, todo lo que son las tablas de la parte 5, los que nos ayuda a seleccionar ya de una forma directa y rápida los sistemas de pintura de acuerdo a la durabilidad. Pasamos a la siguiente parte, que es la parte 6, que es el método de ensayo de desempeño en laboratorio. Estos ensayos que va a describir la parte 6 van a evaluar los sistemas que se recomiendan, ¿no? Los sistemas mismos que hemos visto en la parte 5, y es especialmente para sistemas que no tienen suficiente experiencia, por eso se hacen en laboratorio. Esto se refiere a que no han tenido esa experiencia real de servicio en campo. La norma también nos dice que la selección de un sistema para un requerimiento específico se debe basar preferentemente en la experiencia del sistema, ¿no? En casos similares. ¿Esto en qué se traduce? Que es mucho mejor una evaluación real, una evaluación histórica de todo el servicio del sistema que un ensayo en laboratorio, porque a veces hay factores que no se pueden controlar o no se agregan cuando se hacen los ensayos del laboratorio. Por eso siempre es mejor tener un registro histórico para poder verificar que ese sistema sí cumple, sí tiene esa durabilidad en el tiempo. Las pruebas que se recomiendan a realizar es en inmersión de agua, ¿no? Condensación de agua, niebla salina, hay un envejecimiento cíclico, ensayos de adherencia y la evaluación visual de defectos. Hay más detalles en esta parte de la norma para poder determinar los ensayos. También indica la norma que obviamente tienen que ser en laboratorios, ¿no? Que certifiquen o aprobados para esta certificación ISO, de los cuales el reporte va a tener que estar firmado por la persona que ha hecho las pruebas en laboratorio y firmado por el representante del laboratorio. No es solamente un documento, tienen que tener esas firmas para validar todos estos ensayos, ¿no? De las cuales este certificado se le presenta a la ISO y la ISO valida recién los sistemas bajo la ISO 12944-6, ¿no? En los certificados detallan todas las pruebas que han hecho, todas las horas que han estado en evaluación del sistema. La parte 7 es la ejecución y supervisión del trabajo de pintado. Esto es como lo que normalmente hacemos, lo que decimos lo que es el control de calidad. El control de calidad de todo, ¿no? De los trabajos en taller o los trabajos en campo. Va a describir en esta parte de la norma los métodos de aplicación de los recubrimientos y la manipulación y el almacenamiento de materiales del sistema, la inspección de trabajo, el seguimiento del sistema de pinturas, así como la preparación del área de referencia. No se va a considerar acá los trabajos de preparación de superficie porque eso se vio en la parte 4. Acá obviamente es como que nos indica que tenemos que realizar exhaustivamente un control de calidad, un control de supervisión antes, durante y después de la aplicación de recubrimiento, ¿no? Obviamente siguiendo todas las pautas que nos indican la ISO 12944. En la parte 8 es el desarrollo de especificaciones para nuevos trabajos y de mantenimiento. La ISO 12944 parte 8 va a proporcionar una orientación, ¿no? Para el desarrollo de estas especificaciones, para lo que es el trabajo de protección contra la corrosión. Va a describir lo que se debe considerar cuando una estructura de acero va a ser protegida contra la corrosión. De igual manera, la norma distingue lo que son especificaciones de proyectos, especificaciones de sistemas de pintura, especificación de trabajo de pintura, inspección, ¿no? Lo que son las especificaciones para las pruebas que se desarrollan en el campo.
Acá se puede encontrar diagramas de flujo donde nos da las pautas, consideraciones y la información que se debe de tener para desarrollar una especificación adecuada. Una especificación que se ejecute o que se trabaje adecuadamente va a ser la base para tener todo un proceso adecuado en lo que es la aplicación del sistema. Si falta información en una especificación, si no está detallado, si es muy ambiguo, el trabajo también podría salir mal, ¿no? Entonces es muy importante que se sepa realmente trabajar una especificación o realizar una especificación, y en la parte 8 la ISO nos ayuda a eso. En la parte 9 y última parte de la ISO, acá nos habla de los sistemas de pintura de protección y los métodos de ensayo, ¿no?, de comportamiento en laboratorio. Esta parte de la norma especifica los requisitos de rendimiento para los sistemas de pintura protectora, pero en alta mar, ¿no? Son las zonas offshore, donde siempre van a estar expuestos a una atmósfera marina, ¿no? Ya sean inmersas en mar o en agua salobre, bueno, inmersas en mar, en donde acá el grado de corrosión es muy alto. Por eso es que exclusivamente se ha hecho toda esta parte donde los sistemas de pintura para la categoría de ambientes CX se evalúan de forma separada que en la parte 6. Acá no aplica la parte 6, acá exclusivamente nos indica qué pruebas hacer, cuántas horas tiene que estar la probeta expuesta a las pruebas para que pueda cumplir con lo que se requiere para este ambiente. Esta parte cubre solo lo que es acero al carbono, ¿no?, como sustrato. Por ejemplo, lo que es acero inoxidable, acero que contenga, ¿no?, aleación de cobre, titanio, aluminio, cables de acero, estructuras enterradas, tuberías, interiores de tanque de almacenamiento, la parte 9 no lo cubre, ¿no? Esto, acá se hacen pruebas de envejecimiento artificial, de resistencia al agua, humedad, niebla salina, pero en elevadas horas de prueba a comparación de la parte 6. Esta es una tabla que nos da la ISO para podernos basar en lo que son los sistemas de recubrimientos. Acá no te habla de durabilidades, te habla de zonas, ¿no? Tenemos para acero al carbono y obviamente para lo que son aleaciones con zinc o que son acero galvanizado. Acá te da zonas donde te habla de un número mínimo de espesor y de capas, ¿no? Donde te habla de la zona offshore, la zona splash, la zona IM4, y para galvanizado como solamente zona offshore. Obviamente también te habla, toda esta tabla, mejor dicho, ha sido ya traducida para un sistema, o varios, mejor dicho, varios sistemas alternativos que se pueden colocar y emplear en diferentes partes, ¿no?, de estas zonas. Acá tenemos sistemas de pintura en primera capa, segunda capa y capas de acabado, en algunos casos con los espesores de película totales y los números de capa, para tener una durabilidad en ambientes, acá espero que lo puedan leer, está un poquito baja la resolución, en ambientes offshore, en ambientes de zona splash, en IM4. No, por ejemplo, acá no hay una clasificación para lo que son aceros galvanizados en lo que son sistemas CX, ¿no?, en las zonas offshore.
pero acá podemos ver qué sistemas corresponden para zonas offshore, qué sistemas yo puedo colocar para zonas splash. Por ejemplo, acá no puedo colocar un producto como el Penguin Pro GF a 30 micras, perdón, a 300 micras como capa final, ¿no? El Penguin Pro también, el mismo producto a 300 micras, ¿no? El espesor total va a ser de 600 micras en 2 capas, ¿no? Y acá yo lo puedo colocar en zonas donde están zonas offshore, estructuras de offshore, en estructuras son de splash, ¿no? Donde hay agua de mar salpicando, hay esa variación, y en zonas IM4, ¿no? Con protección catódica, ¿no? Y que están en agua de mar, ¿no? Agua salobre. Todos estos sistemas, ¿sí? Lo tenemos en un documento que es el Coating Selector. Es el documento donde yo voy a encontrar todos los sistemas que han sido certificados para las diferentes categorías de acuerdo a lo requerido por ISO 12944. ¿Sí? Es un documento importante de fácil acceso, ¿no? Y donde simplifica ya todo este proceso para una correcta aplicación de un sistema en una durabilidad que se requiere. Bueno, muchas gracias. Espero sus preguntas para poderlas contestar, ¿no? Gracias por su atención. Muchas gracias, ingeniera, por su presentación. Ahora le voy a dar paso a mi compañero Juan Valenzuela, que le va a leer las preguntas hechas en Zoom y en Facebook. Gracias. La primera pregunta es de Norberto Gabriel y dice, ¿cuál de los dos sistemas abre para el acero al carbón de los calcídico y acrílico en referencia a los espesores indicados en la tabla C2? A ver. Entonces, permíteme regresar a la C2 y me vas a volver a leer la pregunta para poder interpretarla. Ya. Acá está el sistema C2. Ya. Ya, a ver, dime. ¿Cuál de los dos sistemas es recomendable para acero al carbono? De los calcídico y acrílico, en referencia a los espesores indicados en la tabla C2. Bueno, los alquídicos es alquídicos, los acá, y los acrílicos allí, ¿sí? Son dos tipos de resina. Para la C2, normalmente, por ejemplo, nosotros recomendamos lo que son los alquídicos. La selección puede ser ambas. Puedo tener una base, como puedes ver acá, una base alquídica con una terminación alquídica o un producto de terminación acrílica. Es cuestión de que yo seleccione el sistema de recubrimiento que tu proveedor te recomiende. Mira, tengo este producto, aplícalo. ¿Para dónde va a ser? ¿Va a estar expuesto a los rayos UV? ¿Va a estar expuesto de repente a abrasión, vientos? Ok, y de acuerdo a eso se seleccionan, ¿no? Es cuestión de ver la zona, de ver cuál es el ambiente al cual está expuesto. Y la durabilidad va a depender en estos tipos de sistemas, ¿sí? De los espesores. Ya. Siguiente pregunta es de Nilo Torres. ¿Los fabricantes de válvulas deben aplicar los criterios de diseño de esta norma ISO 12944? En lo que puedan, sí, obviamente. En lo que pueda. Por ejemplo, si tengo válvulas, que bueno, no estoy muy ubicada en lo que es el diseño de válvulas en sí. Si hay salpicadura de soldadura, o en las zonas donde hay soldadura, el cordón pues es irregular, ¿no? Presento porosidades en el acero, obviamente ya debería de estar haciendo una corrección o verificar que no haya esos defectos, como defectos de diseño, para colocar un sistema de recubrimiento y que tenga la durabilidad. Ya. La siguiente pregunta es de Marco Sullón. ¿Cuál sería el criterio para un recubrimiento de una tubería expuesta a altas temperaturas, como las tuberías que ingresan a un horno?
A ver, permíteme otra vez la pregunta, que me he perdido Sí. en una parte. Sorry, a ver, dime. Ya. ¿Cuál sería el criterio para un recubrimiento de una tubería expuesta a altas temperaturas, como las tuberías que ingresan a un horno? Justo creo que en esa parte me he perdido, que tuberías que ingrese un horno. Bueno, las consideraciones primero que si tú quieres hacer un revestimiento o aplicar un sistema de pintura sobre una tubería que va a tener alta temperatura, tienes que saber la temperatura. Y después tienes que verificar que el sistema que selecciones tenga esa resistencia a alta temperatura, ¿no? Acá puedo entender de repente, si hablas de tuberías que son con pintura al horno, podría entenderlo así. Para eso simplemente se selecciona, se hace un nivel de preparación de superficie de acuerdo a lo que indique el fabricante, se selecciona o te tienen que recomendar un producto adecuado para la temperatura o para que cure a temperatura, ¿no? A eso podría interpretar tu pregunta, ¿no? Todo sistema de pintura o de algún elemento, nosotros vamos a seguir lo que nos ayude y nos proporcione el fabricante. El fabricante de recubrimientos, por ejemplo, Yotun, tiene muchos sistemas de recubrimientos que nos va a ayudar o les va a ayudar a las personas a poder cumplir con sus requerimientos, sus necesidades. Si quieren alta temperatura, productos de alta temperatura. Productos que se apliquen cuando haya baja temperatura, hay productos especiales para eso, ¿no? La siguiente pregunta es de Eric Balta y dice, para tuberías con revestimiento de tricapa, ¿qué sistema se puede aplicar? Bueno, en primer lugar, si nos basamos exactamente en la ISO, tienes que saber esas tuberías, dónde van a estar, si son aéreas, son enterradas, ¿no? De acuerdo a eso vas a seleccionar el ambiente corrosivo, la categoría a donde va a estar expuesto. Un sistema tricapa, si va a estar expuesto a un ambiente atmosférico, por ejemplo, vamos a ponerle de corrosividad media, industrial media. Un C3. ¿Quieres un sistema tricapa? Ya hablamos de un sistema de 3 capas. Podemos estar escogiendo la durabilidad. Queremos una durabilidad muy alta. Bueno, entonces pongo un sistema base zinc, una capa. Como segunda capa puedo colocar un epóxico. Y como tercera capa, a eso se refiere tricapa, una capa de acabado poliuretano, porque va a tener resistencia a los rayos UV, porque es aérea, ¿no? Y está en un ambiente de corrosividad media. Espesor total, 300 micras, una durabilidad muy alta. La norma indica el sistema de pintura que yo seleccione va a estar o va a depender de la durabilidad que yo deseo y de en qué ambiente va a estar expuesto. La siguiente pregunta es de Luis Tapia y es, ¿cómo identifican ustedes la corrosividad de un ambiente para recomendar un sistema de protección? Bueno, nosotros tenemos que identificar primero el ambiente haciendo una inspección in situ. Tenemos que ir a la zona, o es lo más recomendable, ¿no? Que se tiene que ir a la zona donde va a estar el elemento, la zona donde se quiera hacer mantenimiento y recabar toda la información que se pueda, ¿no? Observar en qué ambiente está cerca de mar, hay salinidad, está expuesto a productos químicos, y de ahí vamos clasificando o colocando y verificando en qué tipo de ambiente corrosivo lo encuentro para poder recién seleccionar y determinar el sistema. Preguntarle al dueño de la zona, de la estructura, qué durabilidad requiere, ¿no? Cuando quiere hacer un nuevo mantenimiento. Y de acuerdo a eso, puede estar aplicando las tablas y seleccionando el sistema, pero con previa información. La información es muy importante. Una información detallada y precisa nos va a ayudar a seleccionar un correcto sistema de recubrimiento. La siguiente pregunta
es Raimundo y dice, ¿por qué la pintura epóxica no puede resistir los rayos UV y sí el caso del poliuretano? Lo que pasa que los epóxicos, de su resina epóxica, tiene la peculiaridad definitivamente que los rayos UV la degradan el ligante, la resina, y lo cual se genera el defecto del atizamiento. Por eso, y eso se convierte en una pérdida de espesor en el tiempo, ¿no? Que no es agresivo, pero sí a veces estéticamente se observa, ¿no? De lo que de repente tú terminas de aplicar un epóxico y está brilloso, tú lo expones a los rayos UV, dependiendo también el tipo de epóxico que utilices, la calidad también influye, vas a ver un opacamiento, porque ya está empezando lo que es la degradación de la resina por los rayos UV. Por ende, para lo que es expuesto al sol, por decirlo así, a los rayos UV, se selecciona los poliuretanos alifáticos, que estos dentro de sus características de la resina tiene esa resistencia a los rayos UV, tiene brillo, ¿no? Y está en el tiempo con los rayos UV ahí y no pasa nada. Por eso se selecciona un poliuretano para exteriores que están expuestos a rayos UV como capa de acabado. Y si simplemente yo quiero tener un epóxico de acabado, normalmente lo coloco o diseño en zonas donde va a estar bajo techo, ¿no? Donde no va a tener esa agresión de los rayos UV. Gracias, ingeniera. Le doy pase a William Maldonado para que prosiga con las preguntas de YouTube. Ok. Bueno, ingeniera, continuando con la ronda de preguntas, Javier Montoya, vía la plataforma YouTube, nos pregunta, ¿cómo se podrían tratar los cantos vivos? Los cantos vivos se tratan redondeándolos. Sí, es una parte de una acción mecánica que se hace en taller, de posterior a lo que es el trabajo de soldaduras o el armado que se hace de las estructuras. Cómo los bordean, ¿no? Lo redondean con equipos de poder, con esmeriles, redondean. Eso ayuda mucho a que estos filos no generen una corrosión prematura. Obviamente que también en los filos lo que se hace un refuerzo de strike coat con recubrimiento, con pintura epóxica, ¿no? Con pintura que tenga buena retención en filos. Eso también ayuda. Es una combinación de ambos. No solamente es redondear y dejarlos así. Es también hacer un refuerzo del strike coat que se le llama, ¿no? En filos internos, en zonas donde tiene un borde más pronunciado. Ok, ingeniero, muchas gracias. La siguiente pregunta viene de Pamela Escobar y dice, ¿qué quiere decir ligante principal? El ligante principal es ¿cómo te explico? A ver. el nombre del tipo de resina donde va a estar del cual le da propiedad al producto. A eso se llama ligante. Por ejemplo, acá, ¿no? El ligante en un misceláneo puede ser epóxico, poliuretano, etilsilicato. Entonces, mi ligante va a ser el epóxico, si yo escojo una resina epóxica. Es el tipo de resina. Es donde va a estar comprendidos todo lo que son las propiedades, puede estar pigmento, puede estar los solventes, ¿no? Eso se llama ligante. En general, la siguiente pregunta, de nuevo nuestro compañero Javier Montoya, dice, ¿cómo se hace la transición de un revestimiento viejo con el nuevo? Bueno, primero hay que saber o detallar o determinar, mejor dicho, que los dos, que el revestimiento nuevo y el revestimiento antiguo son compatibles. Yo puedo aplicar un revestimiento nuevo sobre el existente. Tengo que hacer un previo análisis, un estudio. Después de eso, si yo tengo una zona con revestimiento antiguo, para aplicar el nuevo,
la transición en la zona donde va a estar los dos productos empatados, se le llama comúnmente en campo una bajada de playa, que se le llama, un biselado, donde se trata esa superficie, ¿no? Casi a 1 pulgada, 2 pulgadas, ¿no? Y se hace como un biselado, una bajada de playa. Imagínense la playa donde cae el agüita y así todo liso e inclinado. Y se va a ver incluso los números de capas de la pintura antigua. Eso es como preparación de superficie, y posteriormente se puede aplicar solvente, una limpieza solvente como para reactivar las capas, y de ahí sobremontar, ¿no? O aplicar encima o traslapar el recubrimiento nuevo con el antiguo. Así hacemos como un traslape de una capa a otra. Si hablamos de pintados generales de un revestimiento antiguo y encima quiero colocar uno nuevo encima, también, ¿no? Es una preparación de superficie especial, puede ser manual, puede ser mecánico, un barrido rápido, donde ayude a reactivar la capa antigua, previa limpieza, y también previa verificación de compatibilidades de sistema. Hay formas de ver, ¿no? Por la prueba del solvente, para ver si es compatible o no, si va a levantar el recubrimiento nuevo al recubrimiento antiguo. Hay muchas formas de ver, por eso previo es un estudio, para saber si son compatibles o no. Dice en general, la siguiente pregunta viene de Cori Villacente y dice, ¿de qué manera se hace la comprobación de los espesores y bajo qué criterios se seleccionan las áreas para tomar muestra? Bueno, los sistemas de pintura se hacen con mediciones, ¿no? Mediciones con equipos calibrados, que tengan un ajuste de calibración. Son equipos, por decirlo, especiales en la marca Positecto, en la marca Alcometer, que se verifica. Y hay normas que indican, de acuerdo a la geometría del sustrato, cuántos números de spot o números de lectura se tiene que realizar por área, que también depende de la área general del elemento, depende también de cómo acuerden las partes. En la SPC encontramos la PA2, que es una norma que nos ayuda a realizar adecuadamente la medición de espesores. Ok, en general. La siguiente pregunta viene de Víctor Palomino y dice, ¿la ISO 12944 considera productos con alta reticulación en los sistemas de recubrimientos? La verdad que no entiendo la parte de alta reticulación. Si lo pueden reformular la pregunta, y si no, déjame buscar. Si me dejas tu correo, te puedo contestar más adelante, ¿no? Para averiguar bien y darte una respuesta correcta. Ok, en general, entonces invitamos a Víctor para que deje su correo o reformule su pregunta. Y vamos con su siguiente pregunta, que es, para las pruebas en laboratorio, ¿los ensayos de los sistemas debe ser todo el sistema o evaluación por cada capa del sistema? ¿Se tienen resultados de evaluaciones para ser comparados? Vuélveme a reformular la pregunta, por favor, me estás yendo muy rapidito. Okay, dice, para las pruebas en laboratorio, ¿Ya? ¿los ensayos de los sistemas deben ser todo el sistema o evaluación por cada capa del sistema? ¿Se tienen resultados de evaluaciones para ser comparados? Sí, es todo el sistema. Se hace la aplicación de todo el sistema en probetas, probetas que tienen ya los portes determinados, todo te lo indica en la parte 6 y en la parte 9, ¿no? Y comparaciones, las comparaciones se hacen con un sistema de recubrimiento si fuese posible que haya estado en servicio. Eso mismo dice la norma, ¿no? Que si bien es cierto, se hacen las pruebas de laboratorio del sistema a recomendar, ¿no? Por categoría, lo mejor es hacer una comparación con sistemas de recubrimientos que hayan sido probados en campo, o sea, que haya tenido historia, ¿no?
que se hayan colocado en servicio. Esas son pruebas reales. ¿Por qué? Porque las del laboratorio pueden tener una desviación, no pueden ser tan certeras como las de campo, porque pueden haber factores que no están incluidas en lo que son las pruebas. Ok, ingeniera. Entonces, a las personas, por favor, que no se les ha podido responder sus preguntas, le invitamos a que dejen sus correos para que les pueda responder la ingeniera. Y creo que le voy a dar pase a mi compañero Juan Valenzuela para que haga una última pregunta de la plataforma Zoom. Sí, hay una pregunta de Paola Serrano que dice, en referencia a los exteriores del cuerpo, veo tuberías de acero al carbono expuestos a rebose de agua dura. ¿Cuál sería el espesor y el Disculpa, SIT? disculpa que te corte, no te entendí la primera parte, se escucha muy entrecortado. ¿Ahora se me escucha bien? Bueno, sí, a ver. Ya. En referencia a los exteriores del cuerpo de equipos de bombeo, tuberías de acero al carbono, ¿Ya? expuestos a rebose de agua dura, ¿cuál sería el espesor y el sistema adecuado para una durabilidad de 5 años? Bueno, en primer lugar es una durabilidad baja. Tendríamos que ver, para yo categorizarlo, el ver bien en qué sistema está. Tendrías que venir acá a los sistemas, ¿sí? De repente un C3, un C4, ¿no? Y de acuerdo a eso, seleccionar un sistema de recubrimiento. A ver, ¿qué medio corrosivo me has ¿Responde? indicado? Básicamente es que iba a estar expuesto a rebose de agua dura. Ah, perdón, rebose de agua dura, que es agua tratada. Ujú. Rebose. Podemos acá estar hablando de un IM. Acá, ¿no? Para una durabilidad baja, todos los sistemas, por ejemplo, de acuerdo a esta tabla, puedes estar trabajando con un sistema base epóxico y un acabado poliuretano, o base epóxico, epóxico de segunda capa y acabado poliuretano. Sí, podrías acabar poliuretano, incluso. No es cuestión de seleccionar el sistema, porque para durabilidad de 5 años es una durabilidad baja, es un sistema muy básico, ¿no? Incluso colocando bajo la ISO y colocando los espesores de la ISO te va a dar una durabilidad alta o media. En nuestros productos puedes colocar un Penguin Pro, que es un epóxico de altos espesores, ¿sí? Que se aplica altos espesores en 2 capas. Y acá se seleccionan los espesores. Y ya, y puedes tener. Normalmente podemos aplicar 2 capas de pintura epóxica de 8 a 16 mils, ¿no? De 16 a 20 mils, si queremos tener una buena protección. Ya. Acaban de escribir una última pregunta en el Zoom y es de Nilo Torres. ¿La norma aplica para recubrimientos de poliéster en polvo electrostático? No, pintura en polvo no aplica la norma. No va, la pintura en polvo no aplica la norma. Ya, esas Listo, serían todas las ingeniera. preguntas, ingeniero. Ujú. Ok, muchas gracias por su atención. Espero haber contestado y resuelto sus dudas. Y cualquier otra duda, déjenme sus correos y con mucho gusto las contestaré. Muchas gracias, ingeniera Vanessa Ceballos, por su ponencia Diseño de recubrimientos para ambientes corrosivos según norma ISO 12944. De parte de la directiva de NACE Section Perú y NACE Uni Student Section, le agradecemos por su tiempo y experiencia brindados. Asimismo, esperamos tener su tiempo para futuras conferencias. Le Ok, recordamos muchas al público, gracias. le recordamos al público que puede
suscribirse a nuestro canal de YouTube y Facebook, y también tenemos una próxima ponencia sobre el tema inspección por ondas guiadas en la integridad de ductos y otros equipos industriales a cargo del ingeniero Alberto Reina el día martes 30 de junio a las 4 p.m. Muchas gracias, ingeniera. Ok, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Hasta una próxima invitación. Gracias.